Seguimos en esta tertulia de miércoles 13 de noviembre de 2024 con Martín Bueno, con Tomás Casareto, con Bruno Gili y con Patricia González. El presidente de CUTSA, Juan Salgado, respaldó este lunes al chofer del ómnibus que el pasado 26 de octubre, luego de viajar varias cuadras a contramano por Avenida Brasil a gran velocidad, se estrelló contra el muro de la Rambla de Pocitos y terminó en la playa junto al agua. Consultado por la prensa sobre el suceso, a raíz del cual murió una mujer y 14 pasajeros resultaron heridos, Salgado recordó que el chofer es inocente hasta que se demuestre lo contrario y afirmó que el funcionario era uno de los conductores destacados que tiene la empresa, con una foja de servicios impecable. Este conductor, durante el año 2020, 2021, 2022 y 2023, tiene 2 rocecitos trabajando continuamente todas sus jornadas por Punta Carreta, Pocitos y el centro. Salgado dijo estar seguro además de que el bus no tuvo problemas técnicos, ya que el chofer sobresalía por estar siempre atento al mantenimiento de la unidad y era un fanático de tener el coche absolutamente en condiciones. Afirmó que la empresa lo apoyará en la medida en que no haya ninguna cosa culposa ni nada extraño y dijo que, sin mediatizar, respaldará a las víctimas del accidente. Vos pedías cancha, Martín, sí, para empezar. Sí, yo empiezo con este tema. A ver, para mí este tema es un tema grave. Es un tema grave, ¿por qué? Porque muestra cómo los uruguayos y cómo la sociedad a veces trata algunos asuntos. Tenemos un episodio que es grave. O sea, teníamos un ómnibus de pasajeros, servicio público, no es un particular, es servicio público, de una empresa que es privada, pero en realidad, digo, más o menos, porque está absolutamente subsidiada, y además tiene el monopolio sobre un montón de líneas de un servicio público. Y pasa algo que es muy extraño. Es imposible que haya habido un fallo mecánico, y el conductor es un ser ejemplar y perfecto. A pesar de la imposibilidad de un fallo mecánico y la imposibilidad de un problema con el conductor, según los dichos de Salgado, tenemos una unidad que pone en peligro a la población, pone en peligro bienes materiales y termina en un accidente que muere una persona y hay 14 lesionados, de los cuales algunos muy graves. ¿Ah? Y podría haber sido mucho peor, ¿no? O sea, fue bueno, suerte la hora en la que pero pasó. ya fue grave. Entonces, yo esto a ver, ¿qué pasa cuando hay un accidente de aviones? Cuando se cae un avión y se muere la gente. Cajanera. A ver, yo le digo algo. Primero, a veces hay tragedias y no hay culpables. O sea, puede ser, yo no sé si es culpable o no, o sea, capaz que no es culpable. Y es una tragedia, pero la tragedia tiene que producir un proceso de aprendizaje. ¿Ah? Entonces, yo veo que, por un lado, CUTSA lo que le dice a los 14 personas que están, algunas graves, que no fueron a trabajar, que se les complicó la vida cuando se subieron a un ómnibus capitalino, es: yo voy a estar a lo que disponga la justicia, y la justicia civil. Eso yo se los traduzco. Los tiro para la banquina y que esperen 4 o 5 años y que me hagan juicio. O sea, y no voy a hablar con ellos porque me pueden interpretar que es presión. ¿Cómo vas a hablar con ellos? Un servicio público donde me subí un ómnibus, un trabajador común y corriente, pasó una tragedia, no importa quién es la culpa, ¿cómo no me voy a juntar con ellos a darles un poco de contención y obviamente a cuantificar el daño, sin importar de quién sea la culpa, a cuantificar el daño, porque hay un daño objetivo que padecieron, e intentar llegar a un acuerdo? ¿Cómo les voy a hacer pasar la tragedia de un juicio civil? En Uruguay hacer un juicio civil es una tragedia. Es una tragedia, por los tiempos, los plazos. Entonces, ¿cómo no voy a intentar hacerlo? Y después, cosas que yo me fui enterando en este proceso. La Intendencia de Montevideo controla las luces, la pintura y la limpieza, pero no controla que los ómnibus estén bien de punto de vista mecánico. Eso solo para los interdepartamentales. Bien, ¿y está bien que la Intendencia continúe con esa política? ¿No tendríamos que analizarlo? Después, el tema, todos dicen cumplimos con la normativa. Ahora, ¿qué normativa? ¿Está bien la normativa? ¿Está bien que un señor, ahora que hablamos tanto del tema jubilatorio, de más de 60 años, que capaz que tiene un montón de patologías, desde hipertensión o temas de otro tipo, maneje 2 turnos seguidos y que maneje toda la noche? O sea,
no tendría que haber un grupo de personas que digan, che, muchachos, pasó esta tragedia, no importa quién es la culpa, eso después vemos. Vamos a ver cuáles son la normativa, los protocolos. Vamos a ver, señor de 64 años con hipertensión, divorciado y le pasó esto hace una semana. ¿No tendría que haber una alerta, un sistema de alerta de decir, che, este tipo que maneje menos? Como pasa con los pilotos, o sea, la industria aeronáutica, por ejemplo, está hiperregulada y tiene mucho control, porque obviamente cuando choca un avión se mata a todo el mundo. En este caso, cuando hay accidentes, generalmente no pasa nada porque se baja velocidad, pero me parece que es de un nivel de liviandad y soberbia con lo que estamos... El otro día ha llegado a compararlo con un frenazo y que se fracture una persona. No, esto es lo mismo que cuando hay un frenazo y se fractura una persona. No, no es lo mismo. Pasó algo grave que no pasa nunca, es verdad que no pasa nunca, pero es una oportunidad para analizar todos los procesos, analizar todas las normas y que no la intendencia también me diga, cumplimos con la normativa, punto. Pero, a ver, capaz que está todo bien. Hoy lo que Orsi repitió en la entrevista de mañana, como 10 veces lo dijo, es, vamos a revisar. Vamos a revisar. Bueno, entonces, ¿alguien tiene voluntad de revisar algo o es ponerle la tapa y siga? Y el último detalle, Salgado decía, el conductor tenía la unidad impecable. Ahora, ¿son los conductores que están encargados de tener la unidad impecable? Es el modelo de negocio, ¿no? Pero, o sea, es probable de que sea el modelo de negocio. Ahora, el modelo de negocio no tiene por qué impactar la seguridad. No, solo te aclaro, no estoy... Seguramente, pero a mí cuando me dice el conductor tenía la unidad impecable, bueno, entonces depende de cada conductor. ¿Quién controla? ¿CUTSA? ¿Solo CUTSA? ¿La intendencia no controla? Y después me preocupa mucho cuáles son las condiciones de trabajo, que capaz que las normas están bien, pero no todas las personas son iguales. Quedo por ahí. Bueno, muchas gracias. No, era un tema difícil, porque cuál era el la enfoque, forma, ¿no? de enfoque, así que le agradezco mucho al tipo que hizo un análisis muy, muy completo. Obviamente que su formación jurídica le permite estructurar esto de una manera más bien inteligente y comparto. Así que voy a hacer referencia a algunas cosas que intuitivamente estaban en lo que yo pensaba sobre el tema. Algunos temas que tienen que ver. Yo creo que, a ver, este es un evento extraordinario. O sea, accidentes de tránsito, de servicios públicos y no públicos, tanto a nivel de ómnibus como de camiones y de autos ocurren, y obviamente siempre hay responsabilidades. Y no es. Esto es un evento extraordinario, casi como un cine negro. Si una persona agarró un ómnibus un 18 de julio y vino haciendo locura y se clavó en la Rambla. O sea, no considerarlo como un hecho extraordinario es como que somos pocos razonables, o tratar de cubrir, que es una práctica nacional, a nivel de los privados y de los gobiernos, de cualquiera. La primera reacción es a decir, ayer el lunes en un evento que estuvimos de Ciencia y Tecnología, Rafael Ray decía algo bien interesante, porque en algún momento estábamos discutiendo sobre el desarrollo, y decía, nosotros lo que podemos aportar es evidencia, decía. La evidencia es la evidencia. Después no me pueden contestar los gobiernos, me pueden hacer lo que quieran, tomar la decisión, pero lo que no me pueden es cuestionar la evidencia, porque si me cuestionan la evidencia estamos en un problema. Vinculado a este problema de tanto Montevideo como Maldonado, si el agua estaba bien o no, y se enojan con la universidad porque les dice, miren, acá no se está diciendo algo el agua en Maldonado y en Montevideo. Y te contestan la respuesta de los gobiernos, por eso puse 2 para que quedara bien claro, pero nosotros estamos cumpliendo, estamos haciendo. ¿No? Los canadienses dirían, estamos ocupados, tenemos el insumo, hicimos la actividad, tenemos un resultado, hicimos el análisis. Porque mira, el impacto que está viendo es que una persona tomó un ómnibus el 18 de julio y se pegó terminó haciendo un accidente terrible que nadie puede explicar todavía, o en este caso, mira, estarás haciendo lo que haciendo, pero parece que en el agua hay un problema, así que revisémoslo. Así que a mí me parece muy bueno tu enfoque, en el sentido que necesitamos entender, en todos los aspectos que trataste, estoy de acuerdo, es ¿cómo se regula un servicio público y bien público? ¿Cuál es la relación y las responsabilidades de los reguladores? Como puede pasar en la interdepartamental o como puede pasar con los camiones, que también se discute que no tenemos, que le quitamos el control, digamos, de los camiones para poder saber, entre otras cosas, cuántas horas lleva un conductor arriba de un camión que está haciendo transporte, ¿no? Porque... Sí. De acuerdo, entonces yo creo que hay un trabajo a ver que entenderlo por ahí. Hay que entender el problema de qué pasó, ¿no? Y quién es la responsabilidad. No podemos terminar que no podemos llegar a la conclusión de que el autobús no tenía nada, el conductor era fantástico
y lo que pasó fue, no sé, que vino un marciano y se tomó control del ómnibus. O sea, no podemos quedarnos con esa sensación porque sería muy injusto con la gente. La gente necesita una aplicación racional. No podemos recuperar la vida de la persona ni el mal momento, pero lo que uno puede aspirar de esto es que le podamos entender y explicar por qué motivo pasó lo que pasó. Por ellos y obviamente por las decisiones que haya que tomar para evitar que ocurra en otro lado. Así que yo comparto tu espíritu de cómo encarar este tema, me parece que es el correcto y hay responsabilidad de todas las partes acá en términos de poder avanzar en este camino. Así que nada, eso es una primera reflexión. Después tengo otros temas vinculados al mundo del trabajo y los choferes y tal vez al modelo de negocio de cómo funcionan el transporte en Montevideo, pero lo vemos después. ¿Pata? A mí hay algo que me interesa ahí sobre el tipo de trabajo de los choferes en particular. Lo leí hace muchos años, pero se hablaba de que era de las profesiones más estresantes y creo que es de las que tienen poco control, digamos, ¿no? Tenemos mucho control, por ejemplo, en la gente que porta armas y que tiene un vínculo directo con la violencia y poco con el tipo de transporte. Mi viejo chofer de ómnibus y siempre dice que el ómnibus es un arma, ¿no? Y me parece, en términos de los márgenes de accidentalidad que tenés, cuando vos te accidentás, los márgenes que tenés de matar a otra persona son enormes. Sí. Entonces la responsabilidad que vos tenés al manejar un transporte de pasajeros es enorme. Ya el punto que no hay cinturón, ¿no? De seguridad. Bueno, justo decir eso, te multan en un auto por andar sin cinturón y uno le va con 40 personas y algunas paradas sin con cinturón. asientos de plástico y barras de metal, ¿no? ¿No? Entonces, yo creo que hay más accidentes de los que sabemos, ¿no? A mí este año me tocó que un ómnibus chocara mi auto en la puerta de mi casa y tener un accidente donde murieron personas, muy grave, ¿no? Me parece que hay unos cuantos accidentes de ómnibus, que sabemos poco en general y que hay como un acuerdo de un silencio, digamos, en relación a eso. Un cono de silencio. ¿No? En relación a los accidentes del transporte público, entre otras cosas, porque, y que me parece que hay un sentido, que es que gran parte de la población usa el transporte público todos los días y se va a tener que subir al ómnibus al otro día. De hecho, yo todavía veo la línea de ómnibus y me pasan cosas emocionalmente. O sea, claro, porque el trauma te queda después y te queda. O sea, cada uno después procesa eso. Hay una cosa de lo que decía Martín que me parece importante, que es lo indefenso. Yo lo sentí en ese momento, está bien, más allá de que lo mío eran solo pérdidas materiales, pero lo indefenso que vos te sentís ante lo que tenés que hacer, digamos, ¿no? El juicio civil es una cosa, ¿no? Tenés que contratar un abogado para... Yo no quiero no quiero abogado, no quiero, ¿no? Como en esto de gente que nunca ha tenido que pasar por ese proceso. Es un mundo nuevo. Aparte es un proceso absolutamente ineficiente, ¿no? Es ineficiente donde vos te das cuenta que el otro tiene poder porque sabe manejar el medio, el juicio. De hecho, me dijeron, vos tenés que llamar a no sé quién, que es el que gana los juicios, ¿no? Está siempre el rumor de que los choferes de Kutza tienen la orden de llamar al abogado antes de bajarse. Bueno, de hecho, los abogados, en este caso, llegaron antes que los abogados de los seguros llegaron antes que la policía y que la ambulancia. O sea, claramente hay un mundo ahí establecido que está bien, me imagino que tenés que tener garantías. Hay un sistema de respuesta propio. Yo lo que digo sobre esto es, y voy a lo de los taxis, porque hace poco hubo un incidente en relación a un taxi, al consumo de drogas, y bueno, yo he tenido muchas malas experiencias andando en taxi. Tengo miedo de andar en taxi, porque tengo miedo de la velocidad. Está bien que yo soy controladora con el manejar, pero tengo miedo con la forma en la que manejan. Y es difícil poder decirlo en el... ¿No? Pero además la forma en la que manejan, la velocidad a la que manejás, es difícil poder decirlo en algún lado, tener un mecanismo de queja. Yo creo que eso va a ningún lado, hecho procedimientos, pero me parece que nunca a nadie le importa eso. Entonces me parece que lo que está en discusión, más allá de la casuística, de la experiencia concreta y del hecho concreto, son los mecanismos que tienen los usuarios y que tenemos los usuarios del transporte público en un marco en el que se promueve el uso del transporte público, y yo comparto eso. Yo creo que nosotros tenemos que promover el uso del transporte público por sobre el transporte individual, pero me parece que hay poca posibilidad de los usuarios de poder, sí, por ejemplo, decir si la unidad está sucia, sí, si el chofer, ¿no? En el ómnibus, pero de poder entender o interpretar o defenderte ante lo que pasa con los choferes. A mí me da mucha... Me parece que es muy difícil hablar en un caso donde hay personas fallecidas. O sea, es muy complicado. Es muy complicado, es muy costoso.
Y me pareció profundamente desacertado la salida de Salgado. Supongo que alguien lo va a analizar, pero me pareció profundamente desacertado. Cuando hay personas que están sufriendo la pérdida de un familiar por un accidente, que es una cosa además, si a alguien le ha tocado, lo saben, las pérdidas por accidente son terribles, porque vos, porque es inesperado, porque tiene un componente además de tener que hacerte una realidad rápidamente, cambia, ¿no? En la subjetividad de las personas es una cosa muy terrible. El trauma del accidente en la subjetividad de las personas es algo muy terrible y me parece profundamente desacertado salir a decir que errores podemos cometer todos y malos momentos podemos tener todos, eso está clarísimo. No era necesario salir a respaldar, me parece. Aparte de algo, Kutza, que realmente invierte mucho en responsabilidad social y mucho en su imagen, mucho invierte en eso y lo hace bien, yo creo. ¿Cómo va a decir voy a estar a lo que disponga la justicia? La justicia civil. Porque más o menos lo que conocemos, estar a lo que disponga la justicia civil es tirarte en la cuneta. Yo tengo que agarrar a la familia del fallecido y a las personas que no pueden ir a trabajar y que están seguramente queden con un montón de problemas, porque hay algunos heridos graves, con secuelas, y los tengo que acompañar. Esto que eso es un servicio público. Eso es un servicio público. Te tengo que acompañar, te tengo que dar una mano y tengo que tratar de arreglar, tengo que hacer máximos esfuerzos para llegar a un acuerdo económico con todas esas, pero el máximo esfuerzo. No estar en lo que disponga la justicia, que pueden ser 5, 6, 7, 8 años. Realmente me parece, sin importar de quién sea la culpa. Capaz que me parece que eso no es culpable. Yo creo capaz que no es ni siquiera culpable, pero no importa. Vos pegaste en el punto exacto, disculpame, por favor. De que esto hay que analizarlo por eso puse los ejemplos, es intentar salir de tener que defenderme. Ya no tenés que defender nada. Porque no es el caso, porque todos somos conscientes que nadie se sentó en la casa, ninguno de los operadores, ni el privado, ni el público, estuvo en la casa y mandó a hacerlo. O sea, no hay una decisión de culpabilidad expresa. Entonces, me parece que la forma de reaccionar tiene que ser otra cuando ocurre esto. Comparto, nada, era solo reafirmar que me pareció muy bien interesante cómo planteaste el tema, y no tengo cómo superarlo, digamos. Dale vos. No, a ver, más allá de la salida de Salgado y lo económico y todo, creo que hay un tema de fondo que es, como muchas cosas que pasa en la sociedad en general, van a ir pasando los días y por la dinámica de la vida es un tema que va a ir saliendo de la mesa, porque es así. O sea, van pasando otras cosas y va cambiando. Creo que acá la gran pregunta es, en base a lo que sucedió, ¿qué vos decías, hay veces que hay tragedias pero no hay responsables, claro, pero hay causalidades, o sea, sucedió por algo, hubo algún tipo de error, que después, digamos, la responsabilidad es otro tema. Yo lo que quiero llegar es, me parece fundamental, más allá de lo que vos decís, que puede haber matiz o no, puntualizar dónde estuvo esa situación que llevó a que un ómnibus en la mañana terminara en el medio de la playa. Y cómo evitamos que vuelva a suceder. Porque después también pasa que a veces, y quiero ser sincero, por llenar el ojo, decimos, vamos a regularlo de esta forma, pasó por esto y vamos a regularlo. Y en realidad las regulaciones a veces no terminan siendo efectivas. Entonces, ¿cuál es la solución? ¿Qué es dónde está el error? Creo que es lo que tenemos que buscar. Hay un tema de capacitación, hay un tema de manejo de situaciones. Tenemos que ahí buscar una solución en conjunto entre la intendencia y la empresa. Solo la empresa es la intendencia. Y creo que esa también es la discusión que se debería dar. Y mi impresión es que no se va a dar. Mira, yo creo que el ejemplo que vos pusiste de aviones es espectacular, ¿no? O sea, claro. Si alguien más un poco le gustó, ha leído sobre el tema, cómo se fue regulando, porque necesitan encontrar la evidencia. Había un caso muy famoso que era Bianca, que tenían un montón de accidentes cuando viajaban a otros, y también hizo un estudio parecido con conductores, con pilotos coreanos. Tenían muchos problemas cuando llegaban a Estados Unidos, porque claro, problema cultural. La teoría cultural de los accidentes aéreos. Claro, gran artículo. O a los coreanos, son personas, culturas más verticales, son más de respeto, y no se animaban a decirle lo que estaba sucediendo a la cabina, que suponía que era superior y el que mandaba. Entonces no le terminaban diciendo, y la cabina no tenía toda la información y lo estaba guiando mal y tenían accidentes. Cuando se pusieron a estudiar por qué era que caían tanto los aviones, era por un problema de la cultura. Tanto en este caso valía para Colombia, y pasó lo mismo con el tema de Corea, que es su inglés. En cambio, un americano es una cultura mucho más
autoritaria, pero bueno, incluso más en el idioma ejecutiva. había Había problema con el idioma, porque no es lo mismo hablar en inglés nativo que hablar inglés natural, como nos pasaría si fuera al revés con nuestro idioma. Entonces empiezan a estudiar esos factores. Cuando vos mirás el nivel de accidente en aviación comparado con tránsito y transporte es infinitamente menor. O sea, la probabilidad de que vos te muevas en un accidente de tránsito es, no sé, ahora no recuerdo, pero es centenas de veces superior a que vos te tengas un accidente en un avión. Ahora, eso es una industria que lo analizó, lo estudió, tiene los protocolos de trabajo. Yo creo que hay que estudiar el tema de los protocolos de trabajo. Yo quedé muy asombrado que me dijeran, más allá, no sé qué tenés con la gente más de 60, pero... Bueno, pero yo cuando tenía 20, a ver, no, un chiste, bueno, No, pero además personal, conducir una unidad de Pero te digo, transporte genera presión. 12 Tratás con horas, gente, estás manejando. En El tránsito es Montevideo, difícil. en Montevideo, ¿no? Todo el día en Montevideo, en San Pablo, en cualquier ciudad, es una cosa que obviamente genera. Entonces, yo creo que hay muchos temas para discutir, para charlar, incluido yo creo, y además estuvo en la agenda hace poco, porque hubo una presentación, ¿no? Sobre una hay 2 proyectos de cómo transformar el transporte público de Montevideo y de la zona metropolitana, que llegó el momento que hay que discutirlo, porque si no vamos a ir llenando esto, digamos, de situaciones en donde uno es caótico. Por 18 de julio tenés 150 ómnibus circulando todo por 18 de julio y nadie sabe por qué no hay uno solo, que es tranquilo por el medio. Pero me refiero que obviamente no es la excusa para discutir ese tema de transporte, pero en el fondo hay que dar soluciones de fondo. No es un tema de regular si te pongo más o menos, estoy de acuerdo, porque al final un accidente de esta dimensión y por qué ocurrió, son esas cosas que a veces va a ser difícil capaz poder entender el fondo. Pero lo que no podemos es decir que no pasó nada y bueno, fue un loco que subió un auto, no sé, y le pasó algo. Cuando a mí me dicen... nubló y se dio contra la playa. No está el problema. El tema es que, perdón, una cosita. Vamos a dar una semana y no me olvidar. Yo estoy de acuerdo contigo. Entonces, acá, pero bueno. porque es natural. Pero ¿quién tiene responsabilidad que eso no ocurra? Bueno, yo creo que ahí, tanto en la empresa como en la intendencia, tienen que buscar en ese sentido. La responsabilidad institucional está, en la intendencia. Eso no hay duda. La intendencia, el primer reflejo que tuvo fue, salir de... Cumple con toda la normativa. Nosotros no. ¿tá? Y a ver, yo entiendo, y entiendo que es hasta el reflejo natural del jerarca humano, y yo lo entiendo, pero ya pasó un tiempo de eso. ¿Tá? Digo, pongo una pregunta. Los choferes de estos ómnibus, ¿cada cuánto se juntan con un psicólogo laboral a charlar? ¿Una vez por mes? ¿Una vez por año? ¿Nunca? ¿Cada cuánto? Capaz que nunca. Decís, capaz que está bueno que se junten una vez por año. ¿Eso tiene un costo significativo? Capaz que no. ¿Es una gran regulación? No, pero capaz que ahí podés detectar, este loco está limado. O sea, viene bueno decir, no se está hablando tanto de la salud mental, que es otra posibilidad que no le haya dado una ACV ni un infarto ni nada, sino que le haya... Un tema de salud mental. Es la posibilidad más razonable. Claro, de hecho, o algo que no lo y lo que es grave... Me vas a acordar de un accidente aéreo, de hecho, el accidente de Germanwings, un avión alemán que cayó en las montañas y supuestamente era porque el piloto se había querido suicidar. No sé si este es el caso, ojalá que no, pero es lo más razonable. En el transporte internacional también se había llegado a la conclusión de poner porque bajaba los costos, tener solo el conductor, y al final un día se rubricó, no, flaco, tengo un conductor y otro al lado, no sé de qué cantidad de horas, tiene que haber 2, no puede haber uno solo. Acá algún oyente para que no se duerma. Algún oyente reclama que si hubiera un guarda capaz que no pasaba, dice. Capaz que sí, pero digo, puede ser, pero pueden manejar. Pero pueden manejar 12 horas de continuo. Digo, no sé, capaz que cuando tenés 30 años podés. Capaz que cuando tenés más de 60, parte de cuidar al trabajador y cuidar. No, mira, después de tal edad, aunque estés impecable, no vas a trabajar 12 horas de continuo, vas a trabajar menos. O sea, nada, de vuelta, capaz que no hay muchas tragedias que no hay culpable. ¿Ah? Lo que no podemos decir es, no, esto pasó porque sí. No pasó porque sí. Puede haber temas que sean, digamos, culpables desde el punto de vista natural, pero no desde el punto de vista jurídico. Yo vi salidas muy jurídicas de CUTSA y de la Intendencia. Cumplimos con la normativa, estaba todo... Pero claramente pasan cosas. Faltó la parte humana. ¿Ah? Entonces, que no haya culpables no significa que no haya responsables también. Si no, a ver, desde el punto de vista jurídico, para que haya un responsable jurídicamente, tiene que haber un incumplimiento. Saco lo jurídico. Saco lo jurídico, algo pasó. Porque, como bien decía Bruno, no fue un alienígena que bajó y dijo, no, o sea, que algo sepamos pasó, por lo menos. Algo le erró, algo le erraron. No le tomaron como las películas del control del ovni, el autobús. En la cámara no se veía, pero... tenés una discusión que es mucho más profunda, que es el tránsito de Montevideo, ¿no?
Porque digo, hay una realidad que, por lo menos en mi percepción, es Esto bastante. era las 7 de la mañana y no había tránsito. O sea, esto fue Que pará, Por que suerte, yo ¿no? creo, No, me que- refiero yo creo que si es hubiera otra sido- discusión válida, pero no, yo eso creo que era si a las hubiera 7 de la sido más mañana, tarde- no había yo tránsito. creo que si hubiera sido más tarde no pasaba. Por suerte no había tránsito. Si hubiera sido más tarde no pasaba, porque no podía agarrar la velocidad suficiente, porque iba a haber mucho más Bueno, tránsito. por eso No está, iba pero a no pasar. explica lo que pasó el tránsito, digamos, eso no lo explica. Porque pasó a las 7 de la mañana, o sea, no había nadie. Por suerte no había nadie, ¿no? Pero, a ver, voy a hacer. Cuando Hubiéramos tenido muchos blancos. Pues pasó por la esplanadita ahí. Pasó de- por la. Se llevó puesto un gazebo de la lista 5, o sea, hubiera sido una Pa, tragedia. qué tremendo. Horrible. Tremendo. ¿Hay algún apunte más? No vamos a solucionar el transporte de Montevideo en este rato, pero por lo Pero menos. capaz que ayudamos sí a que. convocar a que tomen el tema de una Claro, manera por lo menos distinta, no está mal, reflexionarlo. me parece Me que está. encanta el debate del transporte, lo dejamos agendado para cuando no tenemos los Tema. lunes difíciles de tema, el debate del Espectacular. transporte público en Montevideo me encanta.